Por lo visto, la entrevista que le hizo ayer Pablo Motos a Alberto Núñez Feijóo batió todos los récords de audiencia. ¿Qué me pareció la entrevista? Bueno, si lo tengo que resumir en una sola frase, yo diría que al menos este hombre no parece un psicópata a priori. Y eso, ¿qué quieren que les diga? Me tranquiliza bastante. Se mostró muy campechano, afable, cercano. Se nota que es una persona que tiene tablas en política, más que nada porque lleva gobernando en esta comunidad autónoma durante 4 legislaturas con mayoría absoluta y los gallegos le quieren precisamente por esa cercanía que transmite. Empezó hablando de su hijo, tiene un hijo de 6 años, ya lo tuvo de mayor. Y claro, cuando empiezas a hablar en una entrevista de cuestiones personales, eso hace que empatice la audiencia contigo. Y estuvo muy bien. Él dijo que el niño, que su hijo de 6 años iba a ver por primera vez la televisión y que no iba a ver la entrevista ni por su papá ni por el presentador, sino por las hormigas, ¿no? Hizo ahí un guiño a su hijo. También habló de su padre, de los últimos momentos de la vida de su padre, cuando le preguntó por la ley de la eutanasia, que por cierto ahí Pablo Motos, desde mi punto de vista, estuvo un tanto desacertado, porque hay bastante polémica con la aprobación de la ley ELA, que no se termina por aprobar, y cuando se le preguntó a Núñez Feijóo sobre la eutanasia, derogar esta ley, él contaba pues, que quizás sería mejor legislar en favor de tratamientos paliativos del dolor o mejorar la calidad de vida de personas que tienen una enfermedad crónica, como por ejemplo la ley ELA. Pero bueno, ahí Pablo Motos como que desvió un poco la atención y seguía insistiendo en la pregunta de la eutanasia. Creo que ayer Pablo Motos estaba bastante más relajado y como el líder del Partido Popular no le avasallaba hablando todo el rato, pues se permitió hacerle preguntas que no le hizo, vamos, que no le puso tan entre la espada y la pared a Sánchez hace 2 días, ¿no? Entonces, en cuanto a eso, yo creo que ahí Pablo Motos estuvo desacertado y lo que explicaba Feijóo es que en los últimos días de la vida de su padre, pues finalmente acordaron con el personal médico sedar al padre porque ya no iba a mejorar su calidad de vida y no había otra opción. Entonces, en ese sentido yo estoy de acuerdo con lo que propone el Partido Popular. En cuanto a la ley trans, yo creo que ahí Feijóo patinó bastante porque no se da cuenta de que la ley que tenemos aquí, la ley autonómica de Galicia, que yo se lo comenté y además es el vídeo más visto de mi canal, hablando de un caso de una chica de aquí de Galicia que fue, vamos, transitó, por decirlo de esa manera, de género y luego se arrepintió y extirpó sus ovarios, sus senos. Vamos, una situación catastrófica y eso lo hizo con una ley que aprobó Feijóo aquí en Galicia, ¿no? Pero bueno, él dice que va a modificar esa ley porque considera que los niños necesitan la autorización de sus padres cuando son menores de edad. Completamente de acuerdo, nada que criticar, salvo que incurre en una contradicción porque aquí en Galicia ya se venía aplicando esto antes de la entrada en vigor de la ley que se aplica a nivel nacional. Igualmente estuvo hablando de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y del consentimiento que creo que es necesario cuando hablamos de menores de edad. Ahí intentó Pablo Motos ponerle entre las cuerdas nuevamente, poniendo un caso hipotético de que una niña de 16 años no quisiera continuar con su embarazo y sus padres sí. Entonces Feijóo habló de la posibilidad de que decidiera un juez y dio por hecho que los padres acompañarían a su hija en ese momento tan duro a pesar de las propias reticencias que pueden tener los progenitores a que la hija quiera interrumpir su embarazo. Creo que son temas sensibles y en este caso sí que le tengo que dar la razón a Feijóo. A veces se legisla demasiado sin tener en cuenta, y esto lo he dicho en innumerables ocasiones en este canal, sin tener en cuenta la opinión de los expertos. Más cuestiones sobre las que le preguntó, no le preguntó por el tema del idioma, que el presidente, que seguramente sea el presidente del gobierno, mucho tendrían que cambiar las cosas para que gane el Partido Socialista, pero bueno, aquí no hay que dar ni muchísimo menos la victoria a nadie hasta que pasen las elecciones porque pueden pasar muchas cosas, pero si este hombre fuera el presidente del gobierno, francamente tiene una posición desde mi punto de vista muy moderada en algunos aspectos. Y viene con el tema, yo creo que me perdonarán los gallegos, mis paisanos, pero creo que los gallegos arrastramos con una especie de complejín en general. De hecho, se me olvidaba decirles que al principio de la entrevista él decía que, bueno, que él venía del rural. Vamos a ver, señor,
Yo también vengo del rural y eso no te hace más válido, te hace más válido la experiencia que puedes tener en política, los resultados que has tenido en Galicia durante 4 legislaturas, pero el hecho de venir de pueblo o de campo o haber tenido una vida humilde, que no creo que sea su caso, pues eso no te hace más apto para ser presidente del gobierno. Más cuestiones, el tema de Vox. Creo que esto le perjudica bastante a Pedro Sánchez, pero yo creo que le perjudica la forma en la que contesta este tipo de preguntas, intentando negar la mayor. Obviamente tiene que llegar a acuerdos con Vox en aquellas autonomías en las que no han conseguido la mayoría absoluta. Creo que flaco favor le hace a su socio de gobierno o al que pueda llegar a ser su socio de gobierno señalando constantemente que Vox niega la violencia machista. No, señores, no. Yo creo que hay un miedo generalizado en los medios de comunicación a escuchar con atención el mensaje de Vox. No se está negando las muertes, no se está negando la violencia contra las mujeres. Se está poniendo el foco de atención no en el género, sino en otros factores. Y además, las medidas que propone Vox para terminar con este tipo de violencia, terminarla va a ser imposible, pero por lo menos reducirlas, son medidas más duras. Y yo creo que flaco favor le hace el Partido Popular, y en este caso Feijóo, intentando estigmatizar a Vox con eso, cuando probablemente tengan que gobernar con él si no llegan a la mayoría absoluta, ¿no? Sí que dijo algo que tiene razón, atacando así al Partido Socialista con sus acuerdos, los que ha tenido con Bildu y con Esquerra Republicana, y ha venido a decir lo que yo opino. O sea, ellos pueden pactar con quien les dé la gana, llegar a los acuerdos con quien les dé la gana, y el Partido Popular no puede pactar con nadie, les tiene que dejar los votos a ellos para que gobiernen en solitario. Y es que eso es verdad. Lo que dijo ayer Feijóo es verdad. El Partido Popular, si gana las elecciones, pues tendrá que pactar con un partido que sea afín a sus ideas, y aunque no quieran reconocerlo, hay muchas ideas que comparten y otras que no comparten, y precisamente por eso, ya lo he dicho públicamente en muchas ocasiones, yo voto a Vox. Quiero ponerles un trozo de vídeo que se le grabó a Abascal en una entrevista. Y quiero que sepan, lo digo ya de antemano, que estoy 100% de acuerdo con lo que dice Abascal. Escuchen. Instituciones, y yo creo que en las instituciones solo tienen que estar las banderas que representan a todos. La bandera nacional, la bandera de las comunidades autónomas, la bandera de las provincias y la bandera de los ayuntamientos, y exclusivamente ninguna otra. No tiene que haber bandera de ningún tipo de colectivo, de ninguna asociación, ni banderas extranjeras, me da igual que sea la del Sáhara o la de Palestina. En las instituciones tienen que estar únicamente las banderas legales. No es cuestión de lo que nos moleste o lo que nos guste. A mí banderas de apoyo a un colectivo que es perseguido a veces en algunos países. Pero sí, pues hombre, que la pongan en Turquía, donde se firmó el convenio de Estambul, que las pongan a que se queden donde están. Bueno, no sé, le llama la atención probablemente a La Sexta, a la gente que apoya a Vox y a los homosexuales que votan a Vox, no les llama la atención, y no les llama la atención porque los homosexuales que votan a Vox se sienten representados por la bandera nacional, no por la bandera de un lobby, entre otras cosas porque no piensan que su sexualidad defina toda su personalidad y todo su ser. La sexualidad es una parte de nosotros que no lo puede ocupar todo. El problema que tienen algunos es que quieren que la sexualidad lo ocupe todo, hasta el punto de que tienen que corromper a los niños en los colegios, enseñándoles cosas que los menores no deben. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Abascal. A mí Abascal, ya les he comentado en varias ocasiones que hay, ¿cómo decirles?, miembros de este partido que no me gustan, y no estoy 100% de acuerdo con la ideología de este partido. Pero a mí este señor me parece que lo que dice, lo dice con convicción. Lo dice de verdad, lo dice porque lo piensa, y eso me da confianza. Él lo dice, hablando de la bandera, porque también se le preguntó ayer a Feijóo sobre el colectivo, ¿no? Y yo opino lo mismo, y lo dije ayer en el vídeo. Creo que la sexualidad de una persona, sus gustos, no es todo lo que significa una persona. Es una parte de la persona. Es una parte importante de la persona, pero no es la persona, no hay que reducirla a la sexualidad o a una característica o a una religión. Es algo más. La persona está conformada por muchas cosas, no solo por su sexualidad. Entonces yo opino lo mismo que este hombre. Y de ahí todo lo que se ha formado con la lona que han mandado retirar a Vox en Madrid. Las banderas que tienen que estar en las instituciones, en los ayuntamientos, son las banderas legales. Y dentro de esas banderas legales estamos todos,
los homosexuales también, las lesbianas también, las minorías también. Es que esta manera de colectivizar a la gente a mí no me gusta. Pero además, fíjense en lo que ha dicho al final, ¿no?, del vídeo, cuando dice que precisamente esas personas que intentan adoctrinar a los niños y enseñarles cosas para las que todavía su mentalidad infantil no está preparada. Y voy a abrir un melón. Vamos a ver cómo lo abro, porque estoy francamente preocupada por esto. No sé si ustedes saben lo que es la ventana de Overton. Yo lo he empezado a escuchar, este término, hace poco tiempo y me he informado, ¿no? Resulta que la ventana de Overton, he abierto aquí una página y lo comenta un psicólogo, lo caracterizan, se lo voy a leer textualmente para no meter la pata. Dice así: es una teoría política que describe cómo se puede cambiar la percepción de la opinión pública para que las ideas que antes consideraban descabelladas sean aceptadas a lo largo del tiempo. Y hay una serie de etapas, ¿no? Es decir, ideas que a la sociedad nos pueden parecer aberrantes desde el punto de vista de la moral, de la ética, como por ejemplo el canibalismo, como por ejemplo las personas que tienen gustos, parafilias, gustos, por ejemplo, hacia los niños, gustos y personas que traspasan ese gusto y les hacen cosas a los niños. No digo la palabra porque no quiero que YouTube me censure el vídeo. Ideas que nos pueden parecer aberrantes, con el paso del tiempo, a través de esto que se llama la ventana de Overton, nos pueden parecer menos descabelladas, aceptables, sensatas, permitidas, hasta el punto de que si alguien luego lo rechaza, considere que se está estigmatizando a una persona. ¿Dónde quiero ir? Dicen, en este psicólogo, que les quiero decir el nombre, luego se lo diré, dice: la etapa principal, la primera, es de lo impensable a lo radical, es decir, una idea que considera que algo es repugnante y que en ese momento la ventana está cerrada, y se traslada esa idea que nos parece aberrante al ámbito científico, ya que son los científicos, para los científicos no hay temas tabús, y en el momento en el que esto pasa por el ámbito científico, a la gente le parece como más aceptable, porque ¿quién va a negar la ciencia? Voy a abrir el melón. Resulta que hace un tiempo para aquí, no mucho tiempo, la verdad que no mucho tiempo, por redes sociales y ahora también en prensa, estoy viendo cómo la gente blanquea el gusto de los adultos por los niños y lo empieza a blanquear desde el punto de vista científico. Ayer veía en El Mundo, en el periódico El Mundo, un reportaje a un tal Eduardo, es un nombre falso, y dice al principio: recibe ayuda de la asociación Ángel Blau. Él es el que recibe ayuda. Dice: no hay vacuna, siempre seré una persona que tiene gustos por los niños. Dice que este hombre abusó de un niño de 11 años y ahora sigue un tratamiento para evitar volver a hacer daño, y lo pone entre comillas, no sé por qué lo pone entre comillas, será porque está reproduciendo el tenor literal de las manifestaciones de este hombre. Y dice: yo no me considero un monstruo, ya empezamos. Yo no me considero un monstruo, aunque entiendo que quien sepa lo que he hecho diga: ¿cómo tiene dice una palabrota, de decir que no eres un monstruo? Cuando digo ya empezamos, es el momento en el que dices: no, es que esta persona no es un monstruo, no es un monstruo, no hay que considerarla un monstruo. Aparte de este testimonio, he visto testimonios ya en podcast de psicólogos, que no hay que, y ya lo he oído, no hay que estigmatizar a las personas que tienen gustos diferentes, porque esto no es una enfermedad, porque no tiene por qué provenir de un trauma, porque es una condición y porque requiere un tratamiento. Y ante la pregunta que le hacía el periodista, decía: el tratamiento se basa en la represión, no hay vacuna, como se dice en este titular. Miedo me da por dónde vamos caminando, miedo me da. Estamos ya moviéndonos en la línea de que esto quizás hay que tratarlo con mayor sensibilidad y ayudar, ahí está la palabra, ayudar a esa persona, porque no es un problema, es una condición, no pueden cambiar. No soy un monstruo, no. Vamos a ver. Lo dejo aquí grabado para la posteridad. Y aquí tengo un sesgo, Son temas que no he podido llevar en el trabajo,
que he renunciado a ellos y que probablemente mañana en la entrevista que me haga Julián Contreras saquemos este tema. No sé si me preguntará por esto, pero como suelen preguntarme cuando me hablan de mi profesión los casos que más me han marcado, pues este es uno de ellos. Y me voy a mostrar radical. En otros temas no soy radical, pero en este sí. Lo digo y me anticipo a los comentarios para que luego la gente venga, igual que cuando hablo de salud mental, sin tener la gente ni puñetera idea desde dónde estoy hablando y me digan, no, estás estigmatizando, no, estoy diciendo verdades que conozco. En este caso digo, para mí una persona que tiene un gusto desviado hacia un infante, que no puede tomar una decisión, por mucho que algunos se empeñen en decir que los niños y las niñas pueden tener relaciones con quien quieran, siempre que haya consentimiento, para mí es un monstruo. Y lo dejo aquí grabado, es un monstruo. Porque mantener relaciones íntimas no es una necesidad como comer. No es una necesidad. Y cuando una persona es adulta y sabe las consecuencias de sus actos, no estamos hablando de un enfermo que no se pueda reprimir. Esa persona que ha tocado a un niño de 11 años, que le ha podido fastidiar la vida a él y a toda su familia, es un monstruo. Y no quiero que ningún medio de comunicación, no puedo ni verlo, me digan un titular en grande, en letra grande, no soy un monstruo y necesito ayuda. Eres un monstruo y en el momento en el que has tocado a un niño debes de estar apartado de la sociedad. Soy radical en este sentido. Porque el daño ya es irreparable a un niño. Irreparable. ¿Ayuda para el que tenga tendencias? Sí, pero que no me lo vendan en los medios de comunicación como una pobre persona que no tiene elección. Porque sabe las consecuencias de sus actos. A mí me puede gustar mucho el sexo opuesto, pero no voy por la calle tocando a nadie del sexo opuesto mayor de edad, por supuesto. Pues con un niño, todavía peor. Todavía peor. Y estoy viendo, yo no sé si esto es cosa mía, pero últimamente veo muchos podcasts, ahora ya también en prensa escrita, donde parece como que ya nos empiezan a meter los psicólogos, lo que dice la ciencia, sobre si es una enfermedad, es que no lo es, que son personas que necesitan ayuda, que no hay ninguna vacuna, que hay que integrarlos en la sociedad. Hace poco oía un podcast de una psicóloga que me daban ganas de vomitar, diciendo, no, estas personas cuando reciben terapia, una parte de la terapia es exponerles a los niños. Exponerles a los niños para ver cómo actúan con ellos, son capaces de reprimirse. ¿Perdón? O sea, perdón, ¿a qué punto estamos llegando aquí ya de locura? Y luego, ¿qué será lo siguiente? ¿Que se les considere un colectivo vulnerable? ¿Eso va a ser lo siguiente? ¿Y que yo salga en un vídeo y diga que eso me parece asqueroso y reciba una denuncia? Esto es la ventana de Overton, señores. Pongan atención. No hay que estigmatizar a las personas, por supuesto que no. Pero cuando una persona hace algo así y te está reconociendo que es una condición y que no puede cambiar, esa persona debe de estar al margen de la sociedad. Debe de estar al margen, hay que proteger a los sanos, por el amor de Dios. En fin, me parece de locos y quería abrir el melón en el canal, porque lo estoy viendo y me parece muy peligroso. Me parece muy peligroso que ya nos empiecen con mensajes de este tipo. No soy un monstruo, aunque la gente diga que soy un monstruo. Estamos hablando de una persona que ha cometido ya un delito. O sea, es que, y en el podcast este que oí, decía la psicóloga que claro, que es que no podemos decirles así a la gente que tiene estos gustos, porque si no, no van a pedir ayuda, porque son personas que tal. Perdón, es que yo no quiero que esa persona se integre en la sociedad, es que quiero que viva al margen y apestado. Y es más, quiero que se sienta un apestado, y lo digo desde aquí, quiero que se sienta un apestado para que no lo vuelva a hacer. Para que no lo vuelva a hacer, no. Bueno, no te sientas un apestado, es que no hay una vacuna, es que es tu condición. Pero ¿de qué estamos hablando, señores? ¿De qué estamos hablando? Ya les digo que en este tema soy muy radical, les invito a que investiguen. Ay, tengo todos los pelos en la cara. Hay un aire hoy por la calle en La Coruña, que tengo todos los pelos pegados a la cara. Les invito a que investiguen y a que se den cuenta de cómo poco a poco nos van moviendo una idea que en principio es, vamos, repugnante para cualquier persona, a algo que puede ser aceptado. No son monstruos. Bueno, pues para mí sí lo son. Lo dejo aquí, muchísimas gracias por verme y como siempre les digo, un placer y nos vemos mañana.